Shalom, bendito es el Eterno. Hoy quiero que tengamos una aproximación hacia la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 3 y vamos a estar leyendo desde el versículo 8 hasta el versículo 14. De antemano le pido perdón si de repente mi lectura se torna un poco trabosa. Estoy ahora mismo sin luz y bueno, no tengo la mejor iluminación que se diga. Este, ya saben, tengo que hacer esto dentro de mi habitación para que el ruido de la calle no estorbe tanto el audio. Bien, vamos a tener una aproximación, como les dije, a esta tercer capítulo dentro de la epístola primera del apóstol Pedro. Vamos a ver aquí tres aspectos fundamentales que son los que quiero resaltar. Por supuesto que dentro del pasaje hay algunas otras cosas que pudieran resaltarse, pero yo quiero enfocarme en esta ocasión en tres aspectos fundamentales, en tres elementos que considero que son de vital importancia para el peregrinaje de fe nuestro, para que podamos caminar bajo los efectos de lo que la palabra eterna y santa de nuestro Señor demanda, pero que también bajo los efectos de esta palabra del Señor podamos obtener los frutos apacibles de justicia que todos queremos y necesitamos tener. Bien, sin más preámbulo vamos a hacer lectura. Como les dije, si leo un poco traboso, me perdona. No tengo mucha iluminación acá. Dice el versículo 8, en el nombre de Yeshua leemos, y bajo la revelación del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, dice: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y hágase el bien, busque la paz, sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de aquellos, ni os conturbéis. Bien, este es el pasaje que quiero enfocar en el día de hoy. Este es el pasaje que quiero que estudiemos un poco y que con lupa veamos algunos detalles que considero son de vital importancia, como les dije, para nuestro peregrinaje de fe, para nuestro tránsito por el Evangelio, nuestro tránsito por nuestra confesión de fe. Vamos a tener un momento de oración primeramente y entonces vamos al comentario y el exégesis de algunos de estos aspectos que quiero resaltar. Bendito el Elohim Todopoderoso, le damos gloria, honra y honor, Señor, a usted. Como siempre, venimos ante su presencia, Señor, sabiendo que nada somos, que nada tenemos si su presencia, si su amor, si su misericordia y su gracia no está con nosotros. En esta hora nos presentamos delante de su altar, delante de su palabra santísima y gloriosa, para que como siempre, Señor, su sabio consejo venga a ser ese andamiaje de vida por el cual nosotros transitemos cada día. Bendito Dios, ayúdenos a atesorar esta gloriosa palabra por medio de su Espíritu Santo, que esta palabra se haga en nosotros carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre, Señor, que sea un todo monolítico y se funda en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso y en todo lo que tiene que ver, Señor, con nuestro ser, en cada una de sus esferas, Señor bendito, en el nombre poderoso de Yeshua. Le damos gloria, honra y honor por siempre y para siempre. Amén. Versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Y aquí está el primer aspecto que quiero resaltar dentro de esta enseñanza de hoy. El primer aspecto que quiero que podamos ver con lupa y que podamos examinar de una manera, si se quiere, un poco rigurosa, es
que estamos ante la afirmación de la derogación de una de las leyes que estuvieron vigentes para los tiempos del Tanakh. No estamos hablando de otra ley más que la ley del talión. Ya usted sabe, yo no sé si usted lo sabe o no, si no lo sabe se lo comento, que la ley del talión no fue una ley propiamente bíblica. O sea, no fue Dios quien entregó esa norma a Israel. La ley del talión es una ley que nace en la Babilonia antigua de manos del rey Hammurabi, el que viene del código Hammurabi. El código Hammurabi es uno de los códigos que expresa una de las primeras formas de legislación dentro de lo que es la historia humana. Allí se pueden encontrar, de hecho en materia de derechos humanos, allí se puede encontrar una aproximación, aunque de manera muy remota, por supuesto, no en los términos como hoy nosotros podemos ver y estudiar los derechos humanos, pero sí podemos ver de manera clara que dentro de ese código hay una serie de aspectos y de normas que vienen a, por supuesto, como tiene que ser toda norma, vienen de alguna manera a indicar cuál debe ser la conducta política que deben tener los ciudadanos. Y en ese código Hammurabi es donde se prescribe la norma o la ley más bien de la ley del talión, que es el ojo por ojo y el diente por diente. Cuando vemos acá en el capítulo, en el versículo 8, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, está absolutamente derogando, está abrogando, está aboliendo, dejando sin ningún tipo de vigencia esa ley. Ya nosotros sabemos que nosotros no nos manejamos bajo los términos del ojo por ojo y el diente por diente, es todo lo contrario. Más bien dice el Señor que devolvamos, si recibimos maldición, devolvamos bendición. Y este es el primer aspecto que quiero enfocar, ¿no? A lo mejor para usted esto sea algo ya de periódico de ayer, algo que desde hace mucho tiempo tiene claro, pero es bueno recordar este hecho porque es uno de los aspectos que nos permite de manera clara poder hacer esa, digamos, observación correcta de cuáles son algunas de esas normas que, como ya se los he indicado en algunas ocasiones, eran circunstanciales, eran temporales y que eran específicamente un trato de Dios con el pueblo de Israel para aquel contexto histórico. Y este es el primer aspecto que quería resaltar dentro de la enseñanza de hoy. Ya no estamos bajo el ojo por ojo ni el diente por diente, sino que por el contrario el Señor nos exige que incluso tengamos que bendecir a nuestros enemigos. Y esto es un hecho de mucha trascendencia dentro de nuestra fe, y es un hecho de mucha trascendencia precisamente por el hecho de que Dios nos está con esto no pidiendo otra cosa más que amemos al nivel que Él ama. Dios no ama a algunos sí y a otros no. Dios nos ama a todos por igual. Él dice en la misma palabra que no hace acepción de personas, su amor es infinito. Y el llamado que en pocas palabras Pedro está haciendo aquí es que recordemos, remembremos y podamos traer a memoria estos mandamientos de nuestro Señor, que ya sabemos que Yeshua redujo la ley en dos mandamientos simples, dos mandamientos que se cumplen bajo la ley del amor o bajo la preeminencia y la preponderancia que el amor tiene dentro de todos los elementos conceptuales que tenemos y de principios dentro de la Escritura, dentro de la palabra del Señor. Dice en el versículo 10, ese es el primer hecho que quería especificar, es el primer aspecto que quería que tuviéramos claro. En el versículo 10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Aquí está el segundo aspecto que quiero identificar dentro de esta lectura. Es claro el hecho de que el Eterno, nuestro Padre Celestial, es un Dios de bien, es un Dios moral, es un Dios que es perfecto, que es santo, que es puro, y Él no va a exigir otra cosa más que tenga que ver con esto. ¿Ok? Entonces, miren porque el que quiere amar la vida, o el que quiere, sí, amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Acuérdense que la lengua dice la palabra que es el miembro más pequeño del cuerpo, sin embargo es el que se jacta de las más grandes cosas. Y acuérdense que la lengua tiene una conexión absolutamente directa con el corazón, porque todo lo que sale de nuestra boca
revela lo que realmente nosotros somos. Hay una diferencia aquí, quiero apelar un poco a la cultura y a la filosofía griega. En la filosofía griega se habla, o en filosofía se habla del concepto ser y del concepto personalidad. Una cosa es la personalidad y otra cosa es el ser. La personalidad normalmente se define como la imagen de consumo público que uno da. Es decir, cuando yo salgo a la calle, yo me muestro muchas veces, o cualquiera de nosotros, o sea, los seres humanos en general, muestran un componente o un carácter de sí que no es propiamente el que tiene que ver con su ser. Porque la palabra persona viene de la máscara de los teatros de los actores en el teatro griego y tenían que ver con eso. La persona se le decía la máscara que utilizaban los actores en el teatro griego. Era una máscara, no mostraban su propia cara, sino que era una máscara, un disfraz, en otras palabras, para que podamos entender. Entonces, hay una gran diferencia que nosotros tenemos que aprender a hacer la separación entre lo que es persona, el concepto de persona y el concepto de ser. Vuelvo y repito, el concepto persona tiene que ver con la imagen de consumo público. Por ponerles un ejemplo, vamos a algo que pudiera parecernos y sonarnos a todos nosotros muy familiar. En el momento cuando un hombre está tratando de tener, tiene algún interés sobre alguna pareja, sobre alguna persona, sobre alguna fémina y quiere de alguna manera eh, tener alguna relación con esa persona, por lo general cuando se está en la etapa de conquista, el hombre hace cosas ¿qué les puedo decir? Puede llegar a mostrar un carácter y una forma de ser que es totalmente contraria a la realidad. La realidad tiene que ver en este caso con el ser, la personalidad, con lo que quiero vender, con la imagen que yo quiero venderle al público, una imagen que por supuesto en muchos casos es falsa. No estoy diciendo con esto que no existan reglas, no existan excepciones dentro de esta regla. Por supuesto que hay excepciones, hay gente que es extremadamente sincera, hay gente que es igual en cualquier lugar, gente que no anda aparentando lo que no es delante de ciertos grupos o delante de ciertas personas o en el público, pero hay personas que sí lo hacen y yo diría que la gran mayoría de las personas son de esa manera, por cuestiones de política, por cuestiones de educación, por cuestiones de consenso social o consenso político. Todos tenemos que mostrar muchas veces una imagen que no es propia de nuestro ser. Pero cuando hablamos del ser, hablamos de la esencia de la cual está hecha la persona. Estamos hablando de quiénes realmente somos nosotros. Y en ese quiénes realmente somos nosotros es donde están todas las características y elementos que componen, por supuesto, nuestro carácter principal, nuestra forma de ser, lo que realmente somos. Por eso que nosotros vemos muchas veces a hermanos dentro de nuestras congregaciones que son una cosa en la iglesia, pero cuando no muy bien han puesto un pie fuera de la iglesia, están haciendo cosas totalmente contrarias, manejan de hecho un vocabulario que puede llegar a ser muy obsceno, no lo hacen dentro de la iglesia porque saben que dentro de la iglesia están tratando de vender una imagen que no es propiamente la que compone el ser propio de la persona, pero cuando no muy bien han dado 4 pasos fuera del templo, vemos que pareciera que se mudaran de persona, ¿no? Y no es que se mudan de persona, es que sencillamente ese es su verdadero ser, esa es su verdadera esencia, ese es el material del que está hecho. Y esto es algo importante para nosotros porque es bueno que sepamos que tenemos que trabajar dentro de nuestro carácter en este sentido. Y hay un llamado acá a eso. Hay un llamado a que nuestro carácter no sea aquel que esté sujeto al talión, no sea aquel que esté sujeto a maldecir al que me maldice y a bendecir al que me bendice o al simplemente al que me cae bien o maldecir al que me cae mal, sino que por el contrario la palabra dice que nos amemos los unos a los otros, que nos sujetemos los unos a los otros y que amemos a nuestro prójimo como nos hemos amado a nosotros mismos. Entonces la lengua es el miembro más pequeño del cuerpo, pero es el que se jacta de las más grandes cosas. Y quiero puntualizar y resaltar mucho el tema de la lengua, el tema del refrenar la lengua, de que le podamos poner rienda a nuestra lengua, porque acuérdense que la vida y la muerte está en la boca, dice la palabra del Señor. Recuerden la importancia que tiene para nosotros dentro de la escritura el verbo.
El verbo fue con el que Dios formó todo lo que formó desde el principio, desde el Génesis. Vemos que a través del verbo Dios crea, a través del verbo Dios no solamente crea, sino que da orden a toda la creación, además de darle orden, la sistematiza, crea un ecosistema que está interconectado, crea un ecosistema que está lleno de elementos que se conectan para poder forjar lo que conocemos como la vida y lo que conocemos como todo este sistema natural que nos rodea y que nosotros podemos ver. Entonces el verbo es un hecho que dentro de la escritura tiene un nivel de preponderancia que yo pudiera decir que es casi axiomático. Es casi axiomático porque vemos que a través de la palabra es que Dios hace absolutamente todo. Y en el principio era el verbo y el verbo era Dios, dice Juan, y el verbo era Yeshua, el verbo es Yeshua, el verbo es Jesucristo. Entonces el verbo, la palabra, el dabar en el término hebreo o el logos en el término griego, es una palabra creativa, es una palabra que tiene poder. Por eso es que nos manda a que refrenemos nuestra lengua. Refrenar nuestra lengua es, yo creo que el que logre hacer esto, yo estoy casi seguro que esto es así, el que logra por lo menos refrenar su lengua, logrará por ende refrenar todo su cuerpo, pero no solamente todo su cuerpo, sino que podrá lograr refrenar también muchos de los pensamientos. Acuérdense que la lengua no es otra cosa más que la desembocadura de algo que nace dentro de nuestro corazón. Porque de lo que esté lleno nuestro corazón, de eso hablará nuestra boca. Eso mismo lo dice, lo afirma la palabra del Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Si lo que de nuestra boca sale son chismes, son maledicencias, contiendas, sembrar discordia entre los hermanos, etcétera, etcétera, cosas que vemos que Dios pena con una fuerza extraordinaria dentro de la escritura, porque 6 cosas dice Dios que aborrece, pero una séptima que odia, que detesta más que todas las otras, y es aquel que siembra discordia entre los hermanos. Y la pregunta acá de método es, ¿y cómo hago yo para sembrar discordia entre los hermanos? ¿De qué manera nosotros podemos sembrar discordia entre los hermanos? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la vía? Y no es otra más que con la lengua. Yo siembro discordia es a través del verbo, a través de lo que digo, a través de lo que comento. Muchas veces nos hacemos eco de comentarios malsanos que no nos consta, sino que simplemente como loritos repetimos lo que otros han dicho, pero no nos consta realmente que tal persona haya hecho una determinada cosa y sin embargo nos volvemos eco de esas voces que son que están haciendo lo que no deben hacer y que muy posiblemente y lo más probable es que tampoco a ellos mismos les conste lo que están hablando. Y sobre este tema hay que hablar con mucha fuerza y hay que ser especialmente agresivo cuando se enseña cuando se enseña este tipo de cosas, ¿no? Porque lamentablemente, y esto tengo que decirlo, porque no es algo que no podemos cerrarnos, nuestro corazón no se puede cerrar a esta realidad y no podemos ponernos una venda en los ojos. El sol no se puede tapar con un dedo, tampoco con la mano completa. Lo que sucede muchas veces dentro de nuestras congregaciones es que precisamente no se, no se tiene control de este miembro que es muy pequeño, pero que se jacta de grandísimas cosas. Y por eso a través de él podemos crear vida y a través de este mismo podemos crear muerte, porque serán nuestras confesiones diarias, lo que esté en mi boca, lo que haga descubrir mi corazón, lo que a fin de cuentas tendrá un fin o tendrá una respuesta que va en algunos casos a ser de una manera muy contundente de parte del Señor y que bueno, tendremos que ver cómo enfrentaremos diferentes avatares y diferentes situaciones que pueden llegar a tener una complejidad muy tremenda y bueno, precisamente es lo que no queremos que ocurra, ¿no? Entonces, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua, apártese del mal y haga el bien. Una de las cosas hermosísimas dentro de nuestra palabra es
que no hay mejor libro en el universo, en el mundo. No existe un libro que defina mejor lo que significa el mal y defina mejor lo que significa el bien. Los conceptos del bien y del mal son algunos de los conceptos más profundos que hay dentro de la palabra del Señor. No son cualquier cosa. Han sido conceptos que por años han sido objeto del estudio, de los estudios metafísicos, han sido objeto de los estudios filosóficos, han sido objeto de los estudios antropológicos y de muchas otras ciencias sociales que se encargan de alguna forma de definir qué es lo que realmente significa la palabra bien y mal. No me voy a detener en este punto porque estaríamos entrando en cuestiones filosóficas y en cuestiones ya de una profundidad mucho más amplia, pero quería así por lo menos darle esta pequeña píldora para que tengamos más o menos una idea, ¿no? Y el que quiera profundizar en eso, por supuesto que podemos abrirnos al debate, podemos abrirnos en el coloquio a que podamos definir bien cuáles son estos conceptos. Busque la paz y síguela. Acuérdense que el shalom, la paz, es una de las vacunas más poderosas que existen dentro de la palabra para que nos evitemos cantidades de situaciones que muchas veces vienen a nuestra vida precisamente porque no logramos concebir el concepto paz. Y la paz es un concepto. La paz no tiene nada que ver con sentimientos. Tiene que ver con la afirmación de un concepto categórico y de un rigor hermenéutico que cuando está claro y bien articulado en el ser de la persona, veremos cómo será de difícil para un hijo del Eterno salirse de, hablando en términos vulgares, de sus cabales. La paz, el shalom, es la mejor vacuna contra cualquier enfermedad. Acuérdense que buena parte, yo hace un tiempo estuve haciendo unos estudios, estuve estudiando, leyendo algunos artículos sobre temas científicos y de medicina, y decía que más del 70% de las enfermedades que existen son enfermedades psicosomáticas. Psicosomática quiere decir que vienen de la psiquis, vienen de la mente. Más del 70% de las enfermedades vienen por razones psicosomáticas. Y dice la ciencia que el otro resto de enfermedades que se dan no saben de dónde salen, pero que sí buena parte de ellas vienen por la condición somática que nosotros tenemos, por la condición psicológica que nosotros podamos tener en un momento determinado de nuestra vida. Por eso que el shalom, la paz de Dios, la paz del Eterno Celestial, es una de estas vacunas y es la vacuna por preeminencia, de la más poderosa de todas las vacunas que nos evita el que podamos entrar en situaciones de situaciones engorrosas, en situaciones que pueden llegar incluso a comprometer en algún momento nuestra moral, porque hay gente que por no poder contenerse, hay gente que por no poder afirmarse dentro de este concepto tan importante y tan fundamental dentro de la escritura, se llegan a tomar decisiones que no deberían ser. Dice aquí entonces busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Eso es algo claro, no hay mucho que decir acá. De manera literal simplemente lo podemos ver. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Esto sí es bueno recalcarlo. Dios tiene sus oídos atentos a las oraciones de quién? De los justos. A las oraciones de los justos. Sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. De manera que si un hermano en un momento determinado no está obrando en justicia, sus oraciones no llegan al Dios Todopoderoso. No son contestadas. No es que Dios no las escucha, no es que Dios no les toma, no las oye, sencillamente no responde a ese tipo de oraciones porque Dios trabaja con la justicia. Y si Él trabaja con la justicia, lo que es contrario a la justicia no puede ser de ninguna manera premiado por parte del Padre Celestial. Dice aquí sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Nada más, nada menos, nada más que decir de ese versículo. Ahora vamos a entrar en una pregunta aquí en el versículo 3 y esta es la parte que me va a tomar la mayor cantidad de tiempo que pueda dedicar dentro de esta enseñanza porque quiero enfatizar un aspecto aquí que es de una categoría fundamental dentro de la escritura.
Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Acá quiero puntualizar un hecho que ya en más de una ocasión he tenido que nombrarlo, ¿no? Sin embargo, lo voy a volver a nombrar por si alguno de ustedes lo ha olvidado. Hay dos tipos de interrogante. Hay un interrogante que busca información, un tipo de interrogante que busca respuesta, y está la pregunta retórica. La pregunta retórica tiene la particularidad de que se responde a sí misma de manera negativa. Aquí estamos ante ese hecho. Si volvemos a leer el versículo 13, fíjense lo que dice: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nadie, es la respuesta. Y ese nadie es una afirmación problemática. ¿Qué es una afirmación problemática en retórica? ¿Qué es una afirmación problemática en gramática? Una afirmación problemática es aquella que necesita del uso de otra serie de interrogantes para poder llegar a la respuesta. Y esto es una pregunta retórica que afirma una realidad que es problemática, que es difícil de ver. ¿Por qué? Vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio histórico y de recuerdo de algunos episodios dentro de la escritura, y usted podrá ponerle también el ejemplo que usted se puede imaginar, bien sea por experiencias personales o por experiencia que le ha visto tener a terceras personas, pero que es una realidad que nos aborda a todos en el diario vivir. ¿Cómo es que Pedro se atreve a decir que el que sigue el bien nunca podrá ser dañado? Porque si nos vamos al caso de los casos, Yeshua, ¿qué mal podría ser contado en Yeshua? ¿Qué maldad, qué daño, qué pecado cometió nuestro Señor? ¿Cuándo infringió la ley? ¿Cuándo hizo algo indebido? ¿Cuándo desobedeció al Padre? Jamás. Sin embargo, ¿cuál fue su conclusión? Terminó crucificado. Si vemos el caso de los apóstoles, después de que tienen sus momentos de dificultad antes de convertirse en apóstoles y antes de ser grandes hombres de fe, porque ya sabemos que todos los apóstoles ostentaron una estatura a nivel espiritual bastante poderosa, bastante sobresaliente. El que es tal es el caso de Pablo, tal es el caso del mismo Pedro, de Juan, de Jacobo. Ellos ostentaron todos grandes grandes facultades, perdón, espirituales, grandes facultades para hacer la obra del Señor. Sin embargo, ¿cuántas veces estuvo preso Pablo? ¿Cuántas veces estuvo preso Pedro? ¿Cuántas veces fueron vituperados? ¿Cuántas veces fueron maltratados por el pueblo? ¿Cuántas veces fueron llamados ante el concilio para dar razón de las cosas que ellos enseñaban? ¿Cuántas veces no fueron puestos de boca en boca como referencia de maldad entre el pueblo de Israel? ¿Y qué estaban haciendo ellos? ¿Por qué todos estos ataques? ¿Por qué todas estas situaciones complicadas? ¿Por qué todos estos avatares? ¿Por qué todos estos quebrantos? ¿Por qué todas estas crisis? ¿Por qué todos estos desiertos? ¿Por qué todos estos procesos? Se lo pongo en todos los términos posibles para que todos me puedan entender. ¿Por qué si ellos estaban haciendo el bien? ¿Cuál era el mal que estaba haciendo Pablo cuando comenzó a predicar la palabra de Dios? ¿Cuál era el mal que estaba haciendo Pedro después que vive sus momentos difíciles y logra al fin y al cabo levantarse como uno de los grandes apóstoles y dar la palabra del Señor también y regarla por doquier? ¿Cuál fue el mal de Yeshua? ¿Cuál fue el mal de Job, hermano? Que dice la palabra que era varón justo y recto delante del Señor. Y fíjense todo lo que tuvo que atravesar nuestro hermano Job. ¿Cuál fue el mal que él hizo? ¿Qué le llevó a Dios o qué le llevó a Dios el tener que introducir a Job en el proceso que lo introdujo? Si él no estaba haciendo nada malo, porque la palabra afirma que era un varón justo y recto. Entonces, cuando yo estudio la vida de cada uno de estos hombres y cuando estudiamos incluso la vida de algunos de nosotros, que nos hemos dedicado por años a servirle al Señor, nos hemos dedicado por años a buscar su presencia, a tener una intimidad con nuestro Padre Celestial, y sin embargo muchas veces lo que obtenemos como resultado de eso es vituperio, maledicencias de parte de la gente, las críticas que hacen de nosotros y bueno, y cantidades de cosas que pueden ocurrir.
Entonces tenemos un problema con esta afirmación de Pedro. ¿Cómo es que no nos pueden hacer nada malo si estamos haciendo el bien? Si tenemos ya casos contados donde hombres y mujeres que se dedicaron a hacer lo que tenían que hacer de parte de Dios Todopoderoso tuvieron que vivir momentos de dificultad. ¿Por qué tuvo que, por ejemplo, Elías encerrarse en esa cueva? ¿Por qué Elías tuvo que tener temor? ¿Por qué Elías tuvo una batalla en su mente tan fuerte que lo llevó a casi convertirse en un loco antes de que recibiera de Dios lo que tenía que recibir? O sea, son cantidades de cosas. ¿Por qué José es vendido? Por ser simplemente un hombre, un muchacho que hablaba de parte de Dios y a quien Dios le mostraba cosas y que era un hombre, varón justo y recto también. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para reconciliar la experiencia verosímil de cada una de estas personas, de cada uno de estos personajes de una estatura, vuelvo y repito, espiritual impresionante, con esta afirmación que nos está dando el capítulo 3 en el versículo 13 de la primera epístola de Pedro? ¿Quién es aquel que nos podrá hacer daño si seguís el bien? Pregunto, ¿a cuántos de nosotros no nos han atracado alguna vez en la vida? ¿Habrá escuchado alguno de ustedes alguna vez de que algún otro hermano de repente a usted no le pasó personalmente? A mí me ha pasado 4 veces, si mal no recuerdo. 4 veces me han atracado. Estoy seguro que a muchos de ustedes también les ha pasado en algún momento. He sabido de muchos otros casos de hermanos que han estado trabajando fuertemente en la obra, incluso en el pleno mover de la obra, en el pleno acontecimiento y apogeo de la obra, reciben retribuciones muchas veces que son absolutamente contradictorias y que vienen a poner como en especie de tela de juicio esta afirmación que Pedro está haciendo acá. ¿A qué es lo que se está refiriendo verdaderamente Pedro? Porque si usted se fija, y mire acá lo que dice el versículo 14. Leemos el 13 nuevamente y dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y en el 14 dice, mire como dice el 14, más bien si alguno de vosotros más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Pero bueno, ¿qué le pasó a Pedro aquí? Se fumó una lumpia a Pedro. Por un lado está diciendo que si alguien hace el bien, nunca nada malo le podrá pasar. Pero entonces en el versículo 14 está poniendo la posibilidad de que sí nos pueden pasar cosas. Más bien, si alguno cosa padece por causa de la justicia, bienaventurados sois. Quiere decir que entonces sí vamos a padecer cosas. De hecho, el mismo Yeshua también afirma que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él, que Él ha vencido el mundo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Pedro acá entonces en el versículo 13? Porque Él dice que nada malo nos podrá pasar. ¿A qué se está refiriendo Él realmente? Por eso que es una afirmación problemática, porque amerita de una serie de interrogantes para poder responder y poder llegar a una solución de este problema. ¿Cuál es la realidad que Pedro está tratando de expresar? Bueno, lo que Pedro está queriendo decir acá no es otra cosa más que la esencia interna, el ser interno que nos compone a nosotros como personas. Eso es lo que no puede ser dañado. Voy a ponérselo en unos clásicos ejemplos. Hubo una vez en la Segunda Guerra Mundial un hombre judío que fue condenado como cualquier judío para los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, fue condenado a muerte. Creo que fue la cámara de gas donde lo metieron, no estoy seguro, pero lo cierto es que fue condenado a muerte. Pero antes de que lo mataran a él, habían matado a toda su familia. Habían matado a sus padres, habían matado a su esposa, habían matado a sus hijos, ya solamente quedaba él. Y él en sus palabras finales, antes de que lo ejecutaran, dice, me lo han quitado todo, me he quedado con absolutamente nada. Pero lo que no me podrán quitar nunca es la conciencia de decidir lo que yo quiera decidir, si perdonarlos o no perdonarlos. Y a eso es a lo que Pedro se refiere. Cuando dice que nada malo nos puede pasar, se refiere a la parte interna del hombre, se refiere a aquello que
nos compone como seres humanos que somos. Porque a nosotros nos pueden robar, a nosotros nos pueden hacer daño desde el punto de vista físico, desde el punto de vista natural, pero nosotros a fin de cuentas tenemos la última palabra en cualquiera sea el avatar, en cualquiera sea la circunstancia o la situación, por difícil que sea, tenemos la última palabra y es donde nosotros decidimos si tal cosa nos hace bien o nos hace mal. Yo soy el que decido enyucarme, y perdona el término, que yo sé que es un término bastante vulgar, pero muy conocido entre los cristianos. Yo soy el que decido meterme la yuca por tal persona o por tal comentario, o porque me dijeron esto, porque me hicieron aquello, porque me hicieron lo otro. ¿Quién es el que decide hacerse daño, a fin de cuentas? El que le hace daño no es la persona en sí. El daño nos lo hacemos nosotros mismos cuando no sabemos administrar emocionalmente a través de la razón, a través del raciocinio que Dios nos ha dado, cada una de las situaciones que nos tocan enfrentar. ¿Por qué Yeshua pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Porque aunque a él lo pudieron haber descuartizado desde el punto de vista físico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de su razón, él no fue dañado. Él no permitió que su corazón se llenara de veneno. Él no permitió que su corazón se intoxicara. Él no permitió que su corazón se llenara de odio, que es lo que muchas veces sí ocurre con nosotros, hermanos. Él no permitió que nada de eso pasara. También tenemos el caso de Esteban, que mientras lo apedreaban, también les decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. A ese hombre lo descuartizaron, lo hicieron carne molida con las piedras que le lanzaron. Sin embargo, no pudieron tocar su esencia interna. Aunque lo descuartizaron, él alababa a Dios por dentro. Aunque lo descuartizaron, él le pidió perdón a Dios por ellos. Aunque le hicieron lo que le hicieron, jamás de su boca salió una maldición sobre esas personas. Que cualquiera, de manera sin tener que buscarle mucho la vuelta, lo hiciera. Pero estos hombres demuestran cómo, a pesar de que vivieron grandes situaciones desde el punto de vista físico, fueron agredidos muchas veces, fueron vituperados, fueron mal puestos, fueron objeto de cantidades de ataques de parte de la gente que estaba a su alrededor, sin embargo no pudieron tocar su esencia interna. A nosotros nos pueden moler físicamente, sin embargo no podrían tocar nuestra esencia interna si nosotros nos mantenemos dentro de los parámetros que establece la Sagrada Escritura. Entonces estos hombres fueron objetos de cantidades de ataques, fueron objetos de cantidades de avatares y de situaciones y de crisis que tuvieron que vivir por razón del Evangelio. En algunos casos también vemos que algunos tuvieron que vivir las crisis que vivieron por razón también de la desobediencia, pero en mayor parte, en mayor medida, gran parte de las crisis que vivió Pablo, que vivió Pedro, que vivió Job, que vivió David, las vivieron no por desobediencia, la vivieron más bien por obediencia al Señor. Y esto lo podemos ratificar en lo que el versículo 17 de este mismo capítulo dice, cuando dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es decir, que nosotros indiferentemente, sea que hagamos el bien o sea que hagamos el mal, siempre vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida, situaciones que pueden tener cualquier nombre, pero nosotros tenemos la última palabra de si permitir que eso me haga o no me haga daño. Yo decido si aquel que, no sé, imagínese de repente si usted tiene su pareja de novio, si una muchacha tiene su noviecito y de repente el noviecito se la hace siéndole infiel. ¿Quién se hace el daño? ¿O quién está haciéndole el daño a la muchacha? ¿La muchacha o el muchacho? Por supuesto que el muchacho tuvo una actitud que no podemos de ninguna manera abordar como una actitud que sea sana. Pero a fin de cuentas, ¿quién es la que toma la decisión? ¿Quién es el que toma la decisión de hacer o de permitir que eso dañe su fibra interior, su ser interior? Somos nosotros mismos, hermanos.
Nosotros mismos somos los que nos enyucamos, nosotros mismos somos los que nos envenenamos y nos intoxicamos el corazón. Nosotros mismos somos los que, no sabiendo abordar las crisis, no sabiendo abordar las situaciones difíciles y el quebranto, permitimos que pensamientos y que situaciones que son de índole satánica o sencillamente son de índole del corazón que es pervertido, que es perverso, del corazón que nos engaña, del corazón que nos tiende una trampa. Todas estas cosas son realidades que nos tocan afrontar a nosotros en el día a día. Nosotros somos quienes al final decidimos qué nos daña y qué no nos daña. En este sentido, nosotros casi pudiéramos decir de que no somos víctimas de nadie más que de nosotros mismos. Y esto es un concepto que a lo mejor para algunos de ustedes es nuevo, seguramente para la mayoría de ustedes este es un concepto nuevo, que nadie me haga daño a mí sino más que yo mismo. Y es que es esto lo que está expresando Pedro acá. O sea, el daño no está en lo que la gente de afuera hace contigo. El daño no está en eso. El daño está en la manera en cómo tú abordas la situación y en cómo tú puedes administrar desde el punto de vista emocional y racional todas aquellas adversidades que de momento te tocan enfrentar y que tienes que de alguna manera ver cómo solucionar. Somos nosotros mismos los que nos hacemos víctimas de nuestro propio corazón, somos víctimas y presas de nuestra propia carne, de nuestra propia concupiscencia, de cantidades de cosas que a veces están ocultas en nuestros corazones que no hemos conocido y que no hemos sabido que somos capaces de hacer. Pero a fin de cuentas, el fin de todo esto, la realidad de todo esto, es que es nuestro corazón el que nos hace siempre la jugada. Pero acá vuelvo a leer en el versículo 13, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Estamos claros que el versículo, la pregunta retórica y la afirmación negativa que contiene esta pregunta retórica no está hablando desde el punto de vista físico, porque a muchos hermanos le han robado el carro, a muchos y nadie dice gloria a Dios, aleluya, cuando le roban el carro, porque eso, ¿cómo lo denominaría usted? ¿Cómo definiría usted el hecho de que le roben su carro? ¿Como algo bueno o como algo malo? Por supuesto que como algo malo. A nadie le gusta, conocí el caso, sé del caso de ahorita, conocí el caso de hace un año y algo atrás, de una hermana que estuvo años buscando a su hijo, tuvo la pareja, una pareja cristiana, años buscando a su hijo hasta que al fin lo obtuvieron y se le muere la niña a los 8 meses de edad. Imagínense ustedes, ahorita mismo está el caso también de otra pareja de cristianos, de un muchacho y una muchacha que le sirven al Señor con amor también, que la muchacha está embarazada, tiene 5 meses de embarazo y han encontrado múltiples deformaciones dentro del niño y ya los médicos le están indicando la posibilidad de un aborto. Imagínense usted en la situación que se encuentra un hijo de Dios ante una respuesta de este tipo o ante un avatar de este tipo, ante una crisis de este tipo. ¿Cómo hacemos? Entonces es claro el hecho de que Pedro no se está refiriendo a los hechos que puedan ocurrirnos desde el punto de vista físico, sino a cómo nosotros reaccionamos ante las diferentes situaciones que nos ocurren. La forma en cómo reaccionemos, eso determinará si tú eres víctima o no de lo que te está ocurriendo, indiferentemente lo que nos hayan podido haber hecho, indiferentemente lo que hayan podido haber hecho con alguno de nuestros familiares. Es indiferente el hecho. Nosotros somos quienes determinamos a la postre qué va a ocurrir en los próximos días, en los próximos minutos, en los próximos segundos, luego de haber recibido algún tipo de, no sé, de respuesta fuera del orden de lo que debería ser, fuera del orden de lo que uno quiere que ocurra en su vida diaria, fuera del orden, por supuesto, de lo que estipula la palabra del Señor. Entonces no hay contradicción entre lo que dice Pedro acá. Pero este versículo es un versículo que se puede llegar a maltratar mucho si no se tiene conciencia, primero, de que se está ante una pregunta retórica y segundo, de que no hay ningún tipo de contradicción cuando podemos
ver y hacer un recorrido por toda la historia bíblica y ver cada uno de los hombres de gran estatura espiritual que tuvieron que vivir situaciones complicadas en su vida y las vivieron porque hicieron el bien. A Yeshua lo mataron por hacer el bien, a muchos otros de los apóstoles los mataron por hacer el bien. Entonces Pedro no puede estarse refiriendo a eso. O Pedro está equivocado en lo que está diciendo acá, o Pedro no se está queriendo referir a eso. Y lo que yo puedo percibir con luz meridiana es que no es que Pedro esté equivocado. Pedro no está equivocado porque si no, no estuviera afirmando lo que dice en el versículo 14 y tampoco estuviera afirmando lo que dice en el versículo 17. En el 14 dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y dice en el 17, que ya se los leí también, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Está claro el hecho de que Pedro entiende de que vamos a vivir situaciones difíciles y él mismo lo dice también por experiencia propia porque le tocó vivir sus situaciones complicadas, le tocó vivir situaciones difíciles. Pero nuestra reacción ante todo aquello que ocurre a nuestro alrededor es lo que va a determinar si tú te conviertes o atesoras el complejo de víctima o por el contrario te levantas y haces lo que el Eterno te ha mandado a hacer, si haces lo que el Eterno te llamó a hacer. Mantener todos estos conceptos presentes me parece de una lógica aplastante el hecho de que en este tratado de estos pocos versículos que hemos leído, Pedro apele a conceptos como el mal, el bien, la paz, la justicia. Me parece excelente de parte de Pedro esta carta, este discurso, porque está apelando a conceptos que a no ser que los tengamos claros y a no ser que los pongamos en práctica, no podrá cumplirse lo que dice el versículo 13, que nada nos podrá hacer daño si hacemos el bien, pero no nos podrá hacer daño desde el punto de vista, ¿qué? Interno, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista almático, no desde el punto de vista físico, porque físicamente vamos a vivir situaciones complicadas. Entonces yo espero que esta enseñanza haya podido dejar algo en usted. Fue una enseñanza bastante sencilla, bastante corta, pero que creo que tiene una trascendencia tremenda en el mundo espiritual. El Eterno me les continúe bendiciendo.